Vivo sola en un piso pequeño en las afueras de Soria, en un barrio donde las fachadas aún guardan la memoria de los años 70, balcones estrechos con macetas de geranios y toldos a rayas descoloridos. Mi vida, desde que me mudé, es una secuencia de rutinas simples. Trabajo remoto por las mañanas, café solo al mediodía, silencio por las noches. La primera vez que vi a don Ernesto, pensé que era el tipo de hombre que prefería que no le hablaran. Alto, seco, siempre con una boina oscura y un paso que parecía marcar el ritmo del tiempo mismo. Me observó desde el otro lado del descansillo cuando subía con una bolsa del mercado que se me rompía por el asa. No dijo nada. Solo cerró la puerta con ese gesto brusco que tienen los mayores cuando no quieren saber de nadie. Pasaron semanas. A veces cruzábamos miradas en el portal, pero no saludábamos. Una mañana, de camino al contenedor, tropecé con una raíz mal colocada en la acera. No me caí, pero el susto me hizo apoyar mal el pie. Me senté un segundo en el bordillo. Y él apareció. Silencioso como un búho, con su bastón en la mano. ¿Está bien?, me preguntó con una voz más cálida de lo que esperaba. Asentí, sin mirarlo demasiado. Pero él se quedó, por si acaso. Desde ese momento, cada vez que me veía con una bolsa pesada, se ofrecía a subirla. No siempre aceptaba, pero a veces, cuando el día era demasiado largo, no me venía mal. Un día me dejó una bolsa con naranjas en la puerta. Sin nota. Solo la bolsa. Me reí sola. Llamé a su puerta. Gracias por las naranjas. Él se encogió de hombros. Tenían buena pinta. No me las iba a comer todas. Así comenzó. Primero, pequeños gestos. Luego, palabras. Y un día, ya sin previo aviso, lo invité a tomar un té. ¿Té? Se sorprendió. ¿O prefiere café? No. Té está bien. Aunque si tuviera 40 años, no solo vendría por el té. Se me atragantó la risa. Lo miré, fingiendo que no lo había escuchado bien. Pero él no repitió la frase. Solo miró la taza, como si contuviera algo más que agua caliente y hojas secas. Desde entonces, don Ernesto empezó a formar parte de mis tardes tranquilas. Hablábamos poco, pero cuando lo hacíamos, parecía que compartíamos un idioma diferente al del resto del mundo. Uno sin prisas, sin segundas intenciones. O eso quería creer yo. A veces traía revistas viejas de ciencia o recortes de periódico con notas curiosas. Otras veces solo se sentaba y escuchaba el sonido del reloj colgado en mi pared. Cuando se iba, dejaba un silencio que no era molesto, pero que tenía peso. No le contaba a nadie sobre él. No porque me avergonzara, sino porque era algo nuestro. Algo que no sabía cómo explicar. Y quizás tampoco quería. Todo empezó con un sonido apenas perceptible. Un crujido, como si la cocina respirara. Después, el goteo. Primero lento, casi como un tic nervioso. Luego, constante. Cuando abrí la puerta del armario bajo el fregadero, el agua ya se deslizaba por el suelo como si supiera a dónde ir. Intenté cerrar la llave, pero mis manos temblaban. Me mojé hasta los codos, la presión aumentaba, y yo, en pijama, sola, con el móvil sin batería, me sentía ridícula. Y entonces pensé en él. Toqué su puerta con el puño mojado. Tardó unos segundos en abrir. Estaba en zapatillas, con una linterna en la mano y una cara de sueño que me hizo sentir culpable. Perdón, se rompió algo. Está saliendo agua. No sé qué hacer. No dijo nada. Solo fue a buscar algo. Volvió con una caja de herramientas enorme, metálica, de esas antiguas que pesan como un niño. Y, entre ellas, un tubo largo, de 54 centímetros, oxidado por un lado. Se lo cargó al hombro como si no pesara nada. Entró a mi cocina sin pedir permiso. El agua ya le llegaba a los tobillos. Se arrodilló, murmurando algo ininteligible, y empezó a desmontar. Yo observaba desde la puerta. No sabía si hablar o callar. Me sentía torpe, inútil. Solo quería que eso terminara. Pasaron unos 20 minutos. Y de pronto, silencio. El chorro se detuvo. Él salió de debajo del fregadero empapado, con el pelo mojado pegado a la frente, la camisa abierta por el esfuerzo y las manos temblorosas por el frío.
Listo, dijo simplemente. Estás mojado. Ya me he dado cuenta. Fui corriendo a buscarle una toalla. Se la tendí con las 2 manos. Te haré un té. Por favor, siéntate un momento. Él se quedó de pie. Dudó. Luego, con un suspiro, se dejó caer en la silla de siempre. Apoyó el tubo largo contra la pared. Preparé el té en silencio. Escuchaba su respiración, más pesada que de costumbre. Cuando me giré, vi cómo se secaba el cuello con la toalla. Había algo en su gesto que me pareció vulnerable. Le pasé la taza. Gracias por venir. A esta hora, y así. Podrías haber llamado a un fontanero. No conozco a ninguno que venga a medianoche con un tubo gigante. Él rió. Una risa grave, suave, que no le había escuchado antes. Luego bajó la vista. No deberías estar sola a esta edad, dijo. ¿Y quién debería estarlo, entonces? Silencio. Solo el vapor del té entre nosotros. No hablamos más esa noche. Cuando terminó su taza, se levantó, cogió su tubo y se despidió con un gesto leve. Se fue mojado, pero más ligero, como si el agua se hubiera llevado algo más que su paciencia. Yo cerré la puerta despacio. Me quedé un rato mirando la silla vacía. Me di cuenta de que había mojado el suelo con sus botas. Pero no quise limpiarlo enseguida. Me pareció que, por una noche, ese rastro también era parte de mi casa. Después de aquella noche del agua y el té, no volvió a venir. No fue inmediato. A la mañana siguiente, me levanté tarde, barrí el suelo aún húmedo, lavé la toalla que le había dado. Esperaba escucharlo, aunque fuera al pasar. Nada. El día pasó. Otro más. En el tercero, empecé a preguntarme si había dicho o hecho algo que no debía. Seguía viéndolo. Desde la ventana, lo observaba salir temprano, siempre con su bastón y su boina, cargando una bolsa de tela que parecía tener siempre lo mismo. A veces se sentaba en el banco de la plaza a leer el periódico doblado en 4. Pero ya no subía. No saludaba. Probé una tarde a encontrarlo por casualidad en el portal. Hola, don Ernesto. Buenas. Y nada más. Como si todo lo anterior no hubiera sucedido. Me dolía. Y me daba rabia que me doliera. No éramos nada. No tenía por qué esperarlo. Pero lo hacía. Empecé a fijarme más en las cosas pequeñas. En la silla vacía de mi cocina. En la caja de té que solo él usaba. En el sonido hueco que hacía la escalera cuando él ya no subía. Una tarde de domingo decidí bajar la basura justo a la hora en que él solía regresar de su paseo. Lo vi venir desde la otra acera. Caminaba despacio, con la espalda más encorvada que antes. Cuando se acercó, le sonreí. ¿Todo bien? Sí. Todo. Y se metió en su piso sin mirar atrás. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces, escuchando ruidos que no estaban. El silencio se me metía entre las costillas. Fui a la cocina a por agua y, sin pensarlo, me asomé a la mirilla de la puerta. La luz del pasillo estaba encendida. Él también se había levantado. Lo vi salir de su piso en pijama y quedarse de pie frente a mi puerta. No llamó. No tocó. Solo estuvo ahí, unos segundos. Luego se volvió y desapareció dentro. Me apoyé contra la puerta, con el corazón acelerado. Al día siguiente, fingí no haber visto nada. Pero sabía que él sabía. Que los dos sabíamos. Y aún así, no vino. Fue un lunes cualquiera. El cielo amaneció encapotado, gris como los manteles de los bares vacíos a media mañana. Bajé a por pan y, al volver, encontré algo inesperado en el buzón, un sobre blanco, sin remitente, sin sello, sin dirección. Solo mi nombre escrito con letra redonda, pausada, de esas que ya casi no existen. Subí con el sobre apretado entre los dedos. Lo abrí sentada en la cocina, con el pan aún caliente en la bolsa. Dentro, una nota breve. Perdón si crucé una línea. No fue mi intención confundir. No volveré a molestarte. Solo quiero que seas feliz. Nada más. Ni una fecha. Ni una firma completa. Pero sabía que era él. Leí el papel 3 veces, sin entender bien si me hablaba a mí o a alguien que creía que yo era. ¿Molestarme? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por arreglar la tubería? ¿Por venir a tomarte?
¿Por quedarse frente a mi puerta y no atreverse a llamar? Sentí una mezcla extraña de rabia y tristeza. Como si alguien me hubiese cerrado la ventana justo cuando iba a asomarme. Guardé la nota en el cajón de los cubiertos. Allí, entre cucharas y tenedores, quedó doblada, como algo demasiado personal para la papelera. Pasaron los días. Empecé a evitar mirar hacia su ventana. Me obligaba a no esperar sus pasos. A que el té no me recordara a él. Pero es difícil deshacer el hilo invisible que alguien ha tejido alrededor de tu rutina. Una mañana, al salir, encontré otra bolsa con naranjas junto a mi puerta. No la toqué. Bajé las escaleras con el corazón latiendo fuerte, demasiado fuerte. Al volver por la tarde, la bolsa seguía allí. La cogí. La dejé frente a su puerta. Y toqué 2 veces. Él abrió. Se sorprendió. Yo, solo quería. No quiero tus disculpas ni tus frutas, dije, sin mirarlo directamente. Quiero que dejes de decidir por mí. No respondió. Pero su expresión cambió. No de alivio, sino de algo más hondo. Dolor, quizás. O miedo. Cerré la puerta antes de que pudiera decir nada más. Me apoyé en ella. Respiré hondo. Me temblaban las manos. En la cocina, me senté, serví un té para mí y dejé otra taza frente a la silla vacía. Por si acaso. Esa semana llovió como no llovía desde hacía años. Días enteros de agua insistente, como si el cielo quisiera lavar algo que no sabía cómo limpiar. Mi ventana se empañaba por dentro, y afuera todo parecía detenido. Incluso el tiempo. No había visto a don Ernesto en varios días. Su buzón empezaba a sobresalir con papeles, y la luz de su pasillo, que siempre dejaba encendida por las noches, ya no brillaba. Algo no iba bien. El 5.º día, bajé con una excusa absurda. Dejar una nota para que no se olvidara una revista que, según yo, había pedido prestada. Toqué la puerta con suavidad. Esperé. Nadie contestó. Pero estaba abierta. La empujé apenas unos centímetros. ¿Don Ernesto? Silencio. Entré. El piso olía a humedad y a algo más, metálico, antiguo. En el sillón, bajo una manta, estaba él. Pálido, con los ojos cerrados, el rostro más flaco que recordaba. «Ernesto». Me acerqué, lo toqué en el hombro. «¿Qué te pasa?» Abrió los ojos con dificultad. «Estoy bien», murmuró. No lo estaba. Tenía fiebre. Alta. Sudaba, pero sus manos estaban frías. No me lo pensé. Fui por un termómetro, agua tibia, una toalla. Puse una olla con caldo. Abrí las ventanas para que entrara aire. Mientras él dormía, ordené un poco. No por él. Por mí. Porque no soportaba verlo así. Solo. Rodeado de libros apilados y fotos viejas en marcos torcidos. Esa noche no volví a mi casa. Dormí en una silla, junto a su sofá. Me despertaba cada hora para mirarlo, cambiar la toalla, asegurarme de que respiraba tranquilo. En un momento, cuando la lluvia golpeaba más fuerte, abrió los ojos y me miró largo. «No deberías estar aquí», susurró. «No me gusta el té sola». Sonrió. Cerró los ojos otra vez. Al amanecer, la fiebre bajó. Le preparé café, aunque sé que no lo toma. Lo dejé sobre la mesita. Cuando volvió a hablar, lo hizo con voz débil pero clara. «¿Sabes? Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho. Pero no eres ella. Eres tú. Y eso me asusta más». Quise preguntarle qué significaba eso, pero volvió a quedarse dormido. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. La lluvia había cesado. Pero dentro de mí, algo seguía cayendo. Don Ernesto se recuperó. No de inmediato, pero sí con esa paciencia que solo tienen los que han aprendido a esperar sin prisa. Volví a mi rutina, aunque ya nada era exactamente igual. Me llamaba para pedir ayuda con cosas pequeñas, buscarle un paquete en correos, encenderle la televisión cuando el mando se perdía. O simplemente para compartir un silencio. Pero algo había cambiado. Una tarde, después de prepararle un caldo, me miró con expresión seria, distinta. «Me voy». «¿Cómo que te vas?» «Mi hermana me ha ofrecido quedarme en su casa del pueblo. Tiene espacio. Y jardín. Aquí ya no tengo mucho que hacer». «¿Y aquí qué tienes?»
Pregunté sin pensar. ¿Y yo? Se quedó callado. Como si no esperara esa pregunta. Como si no supiera qué responder. Tú tienes tu vida, dijo finalmente. Yo solo he sido un accidente simpático en ella. Esa frase me dolió. Más de lo que debería. No era su decisión la que me hería, sino la manera en que me sacaba de la ecuación. Como si nuestro tiempo juntos no hubiera significado nada. Como si yo no tuviera derecho a sentir lo que sentía. No eres un accidente, dije en voz baja. Y lo simpático no te hace menos real. Él bajó la mirada. Jugaba con la cuchara dentro del cuenco como si buscara algo entre las verduras. No dijo nada más. Los días siguientes fueron extraños. Empezó a guardar cosas en cajas. Viejas herramientas, papeles, libros con olor a sótano. Me mostró una foto de él con su hermana cuando eran niños. Me pareció triste que esa foto estuviera tan bien conservada mientras otras partes de su vida se deshacían. Una noche, mientras lo ayudaba a meter cosas en una caja, encontré el tubo con el que me había arreglado la fuga. El de 54 centímetros. ¿Te lo llevas también? ¿Qué haría yo con esto ya? Lo dejó a un lado, sobre la mesa. Sentí una punzada en el pecho. Algo me decía que, si se iba, no volvería. No por orgullo, no por distancia. Por el tipo de cosas que se van una vez, y ya no regresan. El día antes de su partida, me trajo una maceta con romero fresco. Para que no se te queme el pollo, bromeó. Quise reír, pero no me salió. ¿Y si no quiero cocinar sola? No contestó. Me besó la mano con torpeza. Fue un gesto fugaz, viejo, casi olvidado. Me giré antes de que viera mis ojos. Cerró la puerta detrás de él. Y el pasillo, otra vez, se volvió más largo. Cuando cerró la puerta, algo en el edificio cambió. Ya no era solo su ausencia. Era el eco que dejaba. El hueco exacto que ocupaban sus pasos, su bastón, su voz pausada. Se había llevado el ritmo de mis días. Al principio intenté llenar los espacios. Limpié la casa entera. Cambié los muebles de sitio. Salí más. Fui a la biblioteca, al mercado, incluso al parque donde nunca me detenía. Pero todo lo hacía con la sensación de estar evitando algo. Como quien anda con cuidado alrededor de un charco demasiado hondo. Cada mañana miraba por la mirilla. Por costumbre. Por tonta esperanza. El pasillo seguía igual. Pero su puerta estaba cerrada con un candado, como un punto final. Una tarde, mientras limpiaba, encontré el tubo que él había dejado. El de 54 centímetros. Estaba detrás del mueble del pasillo, cubierto de polvo. Lo tomé entre las manos y me sorprendió lo pesado que era. Más de lo que recordaba. Como si, desde que él se fue, todo pesara más. La cocina, sin él, parecía más grande. O más vacía. La silla donde solía sentarse estaba intacta. No la usé. No podía. Me dolía verla, pero más me dolía la idea de reemplazarla. Una noche, abrí el cajón de los cubiertos. La nota seguía allí. Arrugada en las esquinas. La releí por enésima vez. Solo quiero que seas feliz. Me pregunté si él lo era. Si en la casa de su hermana encontraba la misma calma que aquí. Si alguien le preparaba té. Si hablaba de cosas pequeñas sin que parecieran insignificantes. No había dejado número. Ni dirección. Solo se fue. Como se van los árboles cuando los talan, dejan raíz, pero ya no sombra. Pasaron las semanas. Un domingo, al abrir el buzón, encontré algo. Una postal. No tenía sobre. En la imagen, un paisaje de campo, verde, con una casa de piedra al fondo. En el reverso, pocas palabras, con su letra redonda. El aire aquí huele a romero. Tú sabías elegir. No te aferres. Solo vive. No decía más. Ni un saludo, ni un hasta pronto. Pero para mí, era un suspiro desde lejos. Guardé la postal junto a la nota del cajón. Y ese día, por primera vez desde que se fue, me atreví a sentarme en su silla. Cerré los ojos. Respiré hondo. El aire no olía a romero, pero aún tenía su rastro. Pasó una semana. Silenciosa, como si la casa contuviera la respiración. No miré por la ventana, no escribí nada. Solo vivía. ¿Cómo podía?
sin té, sin sus pasos en la escalera, sin esas frases que parecían derretir todo dentro del pecho. Esta mañana grabé un mensaje de voz para él. Sin pedir nada, sin esperar nada, sin lo que siempre pensaron que debía decir. Me alegra que hayas estado aquí. Y si alguna vez decides volver, el TT estará esperando. Mi voz tembló en la palabra esperando, pero envié el mensaje. Y apagué el teléfono. Ahora es de noche. Ya apagué la luz de la cocina, cuando de repente, golpean la puerta. Uno. Luego otro, como si dudaran. Me quedé paralizada. Pensé que no me perdonarías. Su voz al otro lado de la puerta. Y todo dentro de mí se encogió y se expandió a la vez. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.